Fíjense que ya tengo la entrevista completa que le hacen a Hugo Rodríguez de Twitter México y Artículo 19 y Carmen Aristegui y otro personaje está en la mesa que sí llama mucho la atención cómo lo cuestiona a Twitter México, lo hace señalamientos y muy puntuales en la cargada de cuánto realmente es real en Twitter y cuánto es faccioso. Pero bueno, para todo esto, ¿qué les parece si comenzamos y le damos? Bueno, fíjense que, como les digo, ahorita les voy a presentar todo lo que es la entrevista completa. Es un poquito larga, casi 40 minutos, pero vamos a tener que segmentarla. Pero es que casi todo es muy importante en la forma de cuestionar. Cómo defiende Artículo 19 también a Twitter México, pues bueno, son como los calificadores, por decirlo de alguna otra manera, de Twitter México. Pero vamos a presentarles pues esta entrevista interesante, mucho que decir, mucho que comentar y créanme que se van a dar cuenta de algunas cosas. Digamos, para acotar el polígono de discusión, creo que lo primero que hay que decir es que ciertamente Twitter, de las redes sociales más conocidas, es probablemente la más pequeña, tanto en número de usuarios en el mundo como en valor. Twitter vale más o menos el 5% de lo que vale Facebook en dinero. Sin embargo, sabemos que en redes el tamaño no importa y el tamaño del nodo de Twitter en la discusión y en la comunicación a nivel mundial se ha convertido en fundamental porque es, digamos, el gatillo que dispara los contenidos hacia otras plataformas como YouTube o como Facebook, Instagram, videos directos, streamings, etcétera. Nunca has visto que de YouTube te mande a alguien a Twitter. Twitter es este gran lanzador, por eso está en el centro. He visto mucha evidencia de cómo los flujos parten de Twitter, la opinión pública, los medios formales y otros medios abrevan de lo que se genera en Twitter. Eso por una parte no es el más grande, pero sin duda en la discusión política y en otras discusiones es la fundamental, la que digamos pone la agenda respecto a los contenidos de los siguientes días. Segundo, Carmen, pues la censura a la cuenta de Donald Trump hace un par de semanas, me parece que abre un antes y un después en el tema de qué capacidades debiera tener Twitter de censura. La semana pasada hubo ahí un escarceo entre el presidente y Hugo, que está en esta mesa, y además Twitter anunció que se habían tumbado una serie de cuentas normalmente anónimas pro cuarta transformación y algunas otras cuarta transformación la semana pasada, y esto hizo digamos, esto es otro límite que ocurrió en México en estos días. Y por otro lado, Carmen, el hecho es de que hace 7 años, desde Mesura, desde el Signal Lab y otros espacios, se han mostrado ejemplos concretos de uso de automatismos, coordinaciones y bots en redes sociales a favor de todos los partidos y de todos los políticos que están hoy, digamos, en la palestra y en la discusión pública. Y yo creo que la mesa debería iniciar con las preguntas: ¿qué deberíamos exigirle a los gobiernos y a los estados respecto a la reglamentación o no de Twitter? Y por supuesto, ¿qué deberíamos exigirle a Twitter en aras de la transparencia y sobre todo del objetivo que creo que deberíamos de tener todos, que es tener redes sociales orgánicas, es decir, donde solo escuchemos lo que decimos mujeres y hombres para querernos o para odiarnos? Carmen, diría que estas son las limitantes del polígono de discusión. Bueno, pues ahí están algunos de estos elementos. Vladimir Cortés, ¿cómo plantearías tú el meollo de estas discusiones? ¿Dónde encuentras tú los principales puntos de los cuales hay que preguntarle a Twitter, aquí representado por Hugo Rodríguez? Ya le preguntaremos también sobre lo que responde a lo que se ha dicho por parte del presidente en relación a Twitter y a su propia persona, asociándolo con el Partido Acción Nacional, por ejemplo. Ahora nos dirá Hugo de esa parte que nos dice. Pero por lo pronto, en lo que corresponde a la discusión general de Twitter y lo que aquí ya adelantó Carlos, ¿qué nos dices, Vladimir?
Pues evidentemente esto entraña un debate sólido, un debate abierto, la necesidad de contar efectivamente con información de distintas fuentes, de distintos espacios, entender que efectivamente el espacio digital es un espacio complejo, es un espacio donde confluyen comunidad técnica, sector privado, academia, sociedad civil, y por lo tanto estos debates no se pueden solamente circunscribir a que el Estado tenga que entrar, y yo creo que ahí es un primer punto importante que señalar, ¿no? Que el Estado, por favor, no meta las manos y no intente automáticamente pensar que esto se resuelve con legislaciones y regulaciones, que como ya hemos visto anteriormente, lo que ha devenido efectivamente es en censura. Las aprobaciones que tuvimos el año pasado, las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y otras iniciativas que se presentaron, lejos de proteger el ejercicio de las libertades en el espacio digital, se están convirtiendo en instrumentos de censura. Entonces me parece que aquí hay un elemento importante. La decisión también de suspender o no cuentas obedece efectivamente y no puede caer exclusivamente y no puede estar en manos de los gobiernos. Sí, efectivamente necesitamos mayor consistencia, necesitamos que las plataformas de redes sociales estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos, necesitamos consistencia, necesitamos que se cumpla con el debido proceso, que cada vez más estos esfuerzos que se han hecho de que las personas podamos apelar las decisiones cuando una cuenta es suspendida o cuando un contenido es removido, tengamos efectivamente esa posibilidad de apelar. Y desde luego también esta claridad que podamos tener en cuanto a las reglas de juego, que nos puedan explicar cómo es que están funcionando sus criterios y su toma de decisión, me parece que también es un elemento importante. Y desde la misma sociedad civil hemos insistido en la adecuación y la adopción de algunos principios, como son los principios de Santa Clara, sobre moderación de contenidos, para que efectivamente no parezcan ser decisiones arbitrarias o decisiones unilaterales. Y lo que sí también finalmente es que lo que vimos estos días y con los dichos del presidente es que hay una falta de entendimiento. No hay una claridad de cómo están funcionando las redes sociales. Están pensando que una persona es quien está tomando este tipo de decisiones. Hay un desconocimiento de cómo funcionan las tecnologías, de cómo funcionan esto que Carlos Páez llama muy bien la atención, sobre la manipulación que pueda haber y sobre las distintas redes que a veces se articulan para posicionar ciertas conversaciones. Me parece que aquí también hay un elemento importante, no solamente de mirar hacia las plataformas, sino también cómo fiscalizamos y la responsabilidad que tiene el mismo Estado en cuanto al posible manejo y al uso de algunos recursos para desplegar este tipo de redes. Bueno, Hugo Rodríguez Nicolat, como representante de Twitter en México y en América Latina, pues, ¿qué dices de todo esto? ¿Qué plantea una empresa de este calibre frente a todos estos puntos? Bueno, Carmen, me parece que Carlos y una muy buena conversación, tanto de lo que pasó como el último punto que comentaba Vladimir, de cómo funciona la creación de contenidos en plataformas digitales. Entonces, cambiar el juego es soñar que tanto podemos volar y demostrar lo lejos que podemos llegar. Porque, ¿para qué jugar el juego si podemos cambiarlo? Unámonos. AT&T. Cambiemos el juego. Es esencial entender que no es igual a un medio de comunicación. No hay un editor o una persona que esté únicamente encargada de remoción de contenidos. Sin duda no lo hago yo, desde las oficinas de México, ni nadie en la oficina de México, pero incluso más allá, tampoco lo hace nuestro fundador y director, Jack Dorsey. Es un grupo de personas que de manera conjunta, entrenadas en contexto, en lenguaje, que trabajan en todo tipo de horarios, revisan este tipo de comportamiento y toman acción. Y aquí me permito, Carmen, ahondar en dos temas, porque las reglas generalmente se malentienden por los usuarios. Tenemos dos tipos de reglas, de comportamiento y de contenido. Y normalmente escuchamos mucho de la de contenido. Contenido es cuando yo amenazo de violencia a alguien, cuando suplanto la identidad
de alguien, cuando hago una amenaza de publicar datos privados. Eso es muy entendible y quizás más fácil de todo el mundo entender por qué se tomó una acción. Pero luego tenemos las reglas de plataforma, donde Carlos Páez, la doctora Rosana Reguillo del ITESO y otros especialistas han hablado mucho de ello y que se malentiende, que son las reglas de comportamiento, donde no importa qué dije, sino cómo lo dije. Y para ponerlo en términos prácticos, te voy a platicar de 3 tipos de formas de comportamiento que son las que más vemos. Una de ellas es el equivalente a manejar múltiples cuentas. Es decir, yo, Hugo, genero 3 cuentas más, Paco, Luis, Pedro, todas las administro yo, y la única función de esas cuentas es amplificar mi contenido, darme retweet, comentarme. Es decir, simular el que hay más personas interesadas en mi punto de vista del que realmente es. Traduciendo esto al mundo offline, o el mundo real, sería el equivalente de los acarreados a un meeting, Carmen. Y son tipos de cosas que Twitter sí puede identificar. El otro caso muy claro es cuentas, ahí sí, bots, es decir, realmente una máquina, alrededor de una cuenta o varias cuentas, cuyo único objetivo es retuitear ese contenido. En el mundo real sería una call center, una línea de llamado que te invita a comprar un producto o que te invita a votar por un candidato. Y eso es spam y lo prohibimos. Y el tercero y último, y Carlos hizo una referencia a esto, son cuentas que pretenden o que son falsas y que dicen ser Lucía González cuando en realidad son Juan Pérez, ubicados en otra parte del país o incluso otra parte del mundo. Y esas son cuentas que buscan manipular la conversación. Defendemos el nombre de pluma, defendemos el seudónimo, en estándares internacionales de libertad de expresión, incluso la Declaración de Salta, pero hay una diferencia entre un uso de parodia, un uso crítico, etcétera, que el tratar de engañar a una persona. Carmen, aprovechando la introducción que hiciste también y algo que dijo Vladimir sobre cómo se malentiende la moderación de contenidos, eso nos lleva ahí a las alusiones personales, a mí en particular sobre mi trayectoria profesional, de las cuales simplemente 3 puntos. Primero, mi trayectoria profesional es muy transparente, el propio presidente leyó un perfil que todo mundo de ustedes pueden ver, absolutamente nada que esconder. Segundo, ha sido una trayectoria muy diversa, he tenido la oportunidad y la fortuna de colaborar tanto para el gobierno como para la sociedad civil y ahora en la iniciativa privada, y precisamente ese perfil diverso es lo que fue que me llevara a Twitter. Y tercero, más importante aún, sin importar cualquiera que fuese la situación o la preferencia política de cualquier persona que trabajara en Twitter, así no funciona la moderación de contenidos, porque es, de nueva cuenta, encargado a un grupo de personas que revisan reglas y procesos y que, por último, termino diciendo, tenemos un informe de transparencia donde todas las personas pueden ver el volumen de cuentas que tomamos y por qué. A ver, déjame detener aquí, Hugo Rodríguez Nicolat, en tu propia trayectoria, porque efectivamente, a raíz de lo que el presidente dijo sobre tu persona, bueno, pues ha habido caricaturas, ha habido muchas cosas sobre la relación de Twitter con el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es exactamente tu vínculo con el Partido Acción Nacional? ¿Cuál es o ha sido tu vínculo con un partido político en esta trayectoria diversa de la que estás hablando? Claro, Carmen. Si ustedes recuerdan en la conferencia del presidente, el presidente se fue 15 años atrás en mi trayectoria profesional. Concretamente, incluso a mi primer empleo en general, que fue para el Senado de la República. Y aquí una apreciación que escapó al análisis de la oficina del presidente y el presidente mismo. Yo no trabajé para el grupo parlamentario del PAN, de hecho trabajé para la coordinación de asesores del presidente del Senado, que en ese entonces era Enrique Jackson. Y no trabajé directamente para un senador, trabajé para la coordinación de asesores, en ese entonces encargada por el doctor Francisco Guerrero. Ese es el primero. Después tuve la oportunidad de colaborar en el Comité Ejecutivo Nacional, dirigido en ese entonces por Manuel, y ahí mi relación con el Partido Acción Nacional fue simplemente trabajar en la institución. Milité en el mismo, en el PAN, por un par de años, y ya no renové mi afiliación desde ese entonces, porque precisamente, como he comentado, tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, de ir a la a la sociedad civil y después a la iniciativa privada. Si bien siempre he sido una persona políticamente activa,
las funciones en las que desempeño no tiene absolutamente nada que ver y mis preferencias políticas personales tampoco influyen en este proceso. Bueno, se hizo alusión a esta relación tuya en ese momento con el Partido Acción Nacional, pues justo porque se bajaron cuentas relacionadas con simpatizantes o seguidores de la 4T y se leyó de inmediato como una implicación política que desde Twitter en México se podía también estar actuando en contra de personas con una relación, con una simpatía con el gobierno de la República. ¿Cómo explicas exactamente esas decisiones que hicieron que hubiera reacciones muy fuertes? Claro, Carmen, y aquí celebro que esté un especialista como Carlos para hablar sobre la viralidad y cómo una conversación orgánica cuando entra la manipulación en la plataforma. ¿Qué pasó concretamente la semana pasada? La semana pasada el presidente hizo alusión a un tema, que era mi persona y la moderación de contenidos en general en Twitter. Cuando eso sucede, como puede suceder hablar de un partido de fútbol o cuando hablas de un tema público en elecciones, lo que ocurre en la plataforma es que se aumenta el volumen de la conversación, el número de tweets, y eso empieza a ser viral. Entre más volumen, más se activan los mecanismos de revisión de la plataforma. Y al principio comenté que tenemos dos tipos de reglas en grosso modo, de contenido, es decir, lo que dices, pero de comportamiento. Y lo que ocurrió, Carmen, fue que no se actuó en función de lo que se decía, ni a favor, ni en contra, ni neutral, porque no vemos en ese tema, el equipo que revisa esto no ve qué se dijo, ve una de las tres características que te comentaba, el equivalente del meeting, el equivalente del call center o la cuenta falsa que pretende ser alguien más. Y eso fue lo que pasó, Carmen. Entonces sí fue producto de una ola de conversación, pero no fue producto de lo que se dijo, sino simplemente de la gran interacción que ocurre y que Carlos y otros especialistas han hablado. Hay que entender aquí también cómo funciona la manipulación de las plataformas y las tendencias. Comúnmente escuchamos, esta tendencia es promovida, esta tendencia no es orgánica, es manipulada. La realidad es que cuando son temas de interés público no eran de blanco y negro. Obviamente hay ciudadanos, hay voces reales, hay cuentas verificadas, medios de información, como fue el caso de la semana pasada, que se involucraron en esta discusión, pero lo que pasó fue que alrededor de hubo manipulación de la plataforma y hubo acción. Termino por decir que también hay procesos de apelación, y esos procesos de apelación se atienden. Si no se han atendido esas suspensiones es porque no se han seguido los debidos pasos, lo que cual ilustra que también hay algo que revisar de esas cuentas en particular. Pero sin duda, Carmen, volvemos al punto esencial, que es la moderación de contenidos no funciona por la decisión de una persona, así sea Jack Dorsey, y no funciona con criterios partidistas, sino con procesos y políticas que son a todas luces transparentes y que, abundando al tema de Vladimir, por supuesto tienen que mejorar y tienen que seguir adhiriéndose a estándares internacionales, pero no son partidistas. A ver qué dicen Carlos y Vladimir, pero antes de escucharlos, dinos el dato. ¿Cuántas cuentas bajó Twitter por esto que dices? Fueron cientos de cuentas, Carmen, que sin duda estarán reflejadas en el reporte de transparencia correspondiente al semestre, pero fueron cientos de cuentas. Y repitiendo, no se ve el contenido, entonces no son cuentas a favor de o en contra de, fueron por el comportamiento. Sin duda hay de todas las diversidades y como bien lo ha dicho Carlos, hay evidencia de que ha ocurrido para todo tipo de actividad política en el espectro que manejamos en México. A ver, Carlos, ¿qué dices? A ver, yo diría un par de señalamientos para el tema de Vladimir, es que el Estado no se meta, por supuesto que el Estado no se meta para poner reglas de censura, pero si ahorita la producción en la cuenta de Twitter del programa, Carmen, pusiera hashtag chicas sexys, te darías cuenta que operan redes de prostitución en Twitter. Nueva York gana el partido en las primeras 5 entradas. Dallas anota primero. Cleveland se lleva el tercero. Pueden ser de alto impacto. Esto está ocurriendo hoy también en Twitter. Nosotros nos estamos entrando en actividad política y yo reservo mis fuentes, pero he visto información que relaciona el manejo de hashtags, que es una especie es el símbolo de dólar en lugar del símbolo de número previo a un significado, y es como se comunican las empresas que están en bolsa con su público, y hay evidencia de manipulación de la sensación
del público respecto a esas empresas y su correlación con su valor en mercados de valores. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en Twitter, además de la conversación política, y muchas de ellas son sujetas de delitos. Por eso hablo de los estados y de los gobiernos. Y respecto al tema Trump, censura, me parece que tenemos que vernos en ese espejo, porque llegaron al extremo de tirar la cuenta de Donald Trump hace un par de semanas, Hugo, cuando tenían 4 años de información de la radicalización, gracias a automatismos, bots, coordinaciones, etcétera. Ustedes saben, si yo tengo las herramientas, porque ustedes tienen una API pública para entrar a ver quién tiene bots y quién no los tiene, la pregunta sería ¿por qué no los desactivan a tiempo y permanentemente? ¿Por qué no hay necesidad de que nadie lo denuncie? Ustedes tienen la capacidad de estar visualizando en tiempo real las 24 horas quiénes están a favor, quién paga, quién va, quién es falso, quién es real. Ustedes saben qué correo electrónico abrió cada cuenta, desde qué lugar del mundo. Ustedes tienen la información para poder borrar y estar informando al público. Se borró esta granja o se borraron estas cuentas, pero en un continuo, no como una reacción. Mi preocupación es que hoy estamos en México en la radicalización, como lo estaban los Estados Unidos durante el gobierno Trump, y en este entorno de violencia verbal que tú sabes que ha escalado dramáticamente en los últimos años, pues aparezca el primer violento de verdad y empecemos con los tiros o con eventos tipo el Capitolio. Me parece que atacaron el efecto de la peor manera cuando sabían durante 4 años que allá están ocurriendo automatismos, coordinaciones y bots, y que hoy en México lo están ocurriendo, a pesar de que el vocero de la presidencia que estuvo antier contigo, Carmen, dijera lo contrario. Yo no sé quién los paga, yo no sé si ellos los pagan o no, pero existen estos automatismos a favor y en contra de la 4T, y la pregunta es ¿por qué Twitter no se deshace de ellos en tiempo real y explica por qué lo hizo? Es decir, esto es ciencia, que es tecnología que existe por lo menos hace 8 años que yo estoy familiarizado. He tenido la fortuna de estar con probablemente el laboratorio más prestigioso de sistemas complejos del mundo, el Barbasi Lab, y desde allá el doctor David Lazar y etcétera son los que han puesto el tema en la agenda. Yo no soy un científico de datos, soy un tecnólogo. He gestionado muchos proyectos de redes sociales y sé, Hugo, lo sé de cierto, que ustedes lo detectan y ustedes lo podrían tumbar de la conversación para mantener la conversación orgánica y estarle haciendo reportes a la opinión pública explicando por qué bajaron determinadas cuentas en vez de actuar, diría yo, coyunturalmente ante los eventos del Capitolio y coyunturalmente cuando te atacan a ti en tu persona. Hugo Rodríguez, director de Políticas Públicas de Twitter. Sí, Carmen, yo creo que el punto esencial aquí, Carlos, incluso tomando tu ejemplo de Donald Trump, es recordar una cosa muy importante, que también hace alusión a lo que Vladimir decía de los estándares internacionales. La remoción de cuentas o la suspensión de un contenido debe ser siempre la última opción. No se trata de castigar, sino se trata de mejorar la conversación pública. Para poder llegar a esa determinación, conforme estándares y sobre todo contra retroalimentación que nos han dado artículo 19 y sin fin de organizaciones de la sociedad civil, es tener evidencia certera para tomar esas decisiones. No supuestos, sino evidencia certera. Y respondiendo concretamente a lo que dices, Carlos, hay nada más una cuestión en la que sí difiero. Como dije, en los 3 elementos que platiqué, el equivalente de la cuenta múltiple, el equivalente del call center o el equivalente de la cuenta falsa, Twitter tiene evidencia certera, veraz, real, y cuando lo toma, entonces lo acciona y se documenta, Carlos. Si se documenta en tiempo real, simplemente se documenta por el volumen de lo que ocurre. Estamos hablando de más de 95 millones de cuentas cada semestre, y uno puede ver esto. También lo puede ver gracias a que, como bien comentas, Twitter es la única empresa que tiene un API abierto y que incluso ayer anunciamos todavía una apertura mayor para investigadores como Carlos Páez, como Carlos Piña, como Rosana Reguillo, como varios especialistas mexicanos con los que hemos tenido conversaciones y que van a hacer uso aún más de esta plataforma para llegar a sus propias conclusiones. El único punto en el que sí difiero, y es importante porque esto precisamente motiva malas ideas de regulación, y lo digo respetuosamente a la Presidencia de la República, abona a este
llamamiento a la transparencia mal entendido es la coordinación humana, es decir, volvemos al tema del meeting. Twitter puede saber si en un estadio, en un meeting, se vendieron 10 boletos y entraron 10 personas. O si se vendieron 10 boletos y entraron 8 personas y 2 se vendieron los boletos, pero el estadio nunca se llenó. Lo que no tenemos capacidad, porque eso ocurre fuera de la plataforma, es por qué esas personas fueron al estadio. Si alguien les pagó o alguien los motivó a ir, porque ahí ya estamos hablando de personas humanas. La coordinación humana es muy difícil de entender porque y de entender que es maliciosa, porque volvemos al tema de que Twitter no va a ver si estás a favor o en contra de alguien, sino los comportamientos. Entonces, y es muy fácil verlo en el contexto mexicano, muchas veces ocurre desafortunadamente que un político o una política dice, esta tendencia que es en mi contra son bots, y esta tendencia que es a mi favor es legítima. Y eso es un malentendimiento, primero de creer que Twitter es un concurso de porras, y segundo, de entender que son automatizaciones. Entonces, para concluir, Carlos, y cederte de nuevo la palabra, Twitter actuará cuando tiene evidencia certera que, por cierto, damos la bienvenida de expertos como tú, pero entender de dónde viene ese financiamiento, eso ocurre fuera de la plataforma y eso nos detiene en ese sentido. Perdón. A ver, Vladimir, sí, antes, porque... Bueno, hay evidencia... Vladimir falta en el turno. Perdóname, Carlos, que te interrumpa, pero si no, vamos a dejarlo fuera. Perdona. A ver, Vladimir, ¿qué dices de esto? Gracias, Carmen. Solo también hacer una precisión. Desde luego, las ilegalidades tienen que ser atendidas y tienen que ser perseguidas. Y desde luego, hemos visto nosotros desde artículo 19 las amenazas que hay hacia periodistas, ¿no? O sea, eso, digamos, sí, desde luego, tiene que haber una colaboración también mucho más estrecha, mucho más efectiva, mucho más clara también entre las instituciones del Estado con las plataformas de redes sociales, eso sin lugar a duda, pero definitivamente en lo que estamos ahorita es en las reacciones que hay frente a la crítica, frente al disenso, frente a movilizaciones totalmente legítimas, ¿no? Y no solamente, digamos, como mirar, efectivamente, hay un elemento preocupante que tiene que ver con esta intervención y esta manipulación de las conversaciones, y también nos parece preocupante, y lo hemos también señalado cuando se han amplificado este tipo de hashtags como prensa becaria, prensa prostituida, ¿no? Resulta preocupante, pero también resulta muy preocupante que ahora estemos pensando que todo es bot, que todo es manipulación y que no hay expresiones efectivamente legítimas, que sigue siendo espacio para la articulación de la protesta, pensar que efectivamente dentro de lo que estamos viviendo como la pandemia, el espacio digital, Twitter y otras redes sociales se han convertido justamente en ese foco de atención, y ahí me parece que es justamente el cuidado que tenemos que tener, no pensar que porque efectivamente se están dando conversaciones inorgánicas y que pueda haber también dentro de ese espectro algunas que estén impulsando cuestiones legítimas y que estén haciendo como cuestiones de reivindicación en términos de derechos o en términos de manifestación política. Me parece que aquí lo que estamos viendo es que se está buscando deslegitimar desde la esfera del Estado, desde el púlpito de las mañaneras, ¿no? Expresiones que ahora resulta que todo aquello que sea disenso y que sea crítica, entonces tenemos que silenciar. Yo creo que, como bien se señalaba en algún momento, la excepción tiene que ser la remoción de los contenidos, la excepción tiene que ser el silenciamiento. Esto responde también a un tema mucho más estructural de cómo nos estamos comportando a nivel social, y eso lo vemos, por ejemplo, en temas de violencia. La violencia, sí, claro, se expresa también en el espacio digital, pero obedece, y la transformación tiene que darse a partir de los cambios que podamos hacer a nivel cultural. Y aquí pondría un elemento también importante. Efectivamente, tenemos que investigar y tenemos que tener más información, y creo que hay también un esfuerzo que han hecho en menor medida las plataformas de poder efectivamente transparentar el gasto público que se hace en las plataformas de redes sociales, sobre todo en contextos como el que estamos ahora de contextos electorales. Entonces ahí yo creo que también es nuevamente mirar hacia la responsabilidad que tiene el Estado de poder fiscalizar y de poder efectivamente entender cómo es que se pueden estar articulando, cómo es que se pueden estar movilizando
los recursos del Estado para de pronto inflar o no inflar. Yo creo que ahí es donde también hay un terreno importante que se abre para investigar, para los mismos periodistas, no solamente ver el comportamiento que se da en el espacio digital, cómo se están vinculando unas cuentas a otras, sino efectivamente qué hay detrás de todo eso, y nuevamente recalcar que Twitter y al igual que otras redes sociales tiene que ser el espacio de las libertades, no el espacio de los silenciamientos ni el espacio de las arbitrariedades. A ver, Carlos Vaz. Sí, Carmen, desde diciembre de 2013 que presentamos en tu programa la primera imagen de bots respecto a la manipulación durante la reforma energética de Enrique Peña Nieto, donde las cuentas desde las que se disparaba esta actividad no orgánica era la del propio presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, el entonces gobernador de Quintana Roo y el gobierno de Quintana Roo. Evidentemente, en estos 7 años ha llovido y ahora es mucho más difícil rastrear esas cuentas. Pero después de decenas de estudios, Hugo, entre el 30 y el 50% de los nodos que conversan políticamente en México son automatismos, entre el 30 y el 50%, de manera que no hay manera de no asumir que la conversación está absolutamente contaminada por la acción de este entre 30 y 50% de nodos, que además es controlada desde software a favor de uno o de otro partido. Es decir, yo entiendo lo que está haciendo el gobierno contigo y lo lamento mucho, Hugo, pero lo hizo el gobierno de Peña Nieto en 2013, no es un tema con con aquel gobierno, es con el Estado, con el gobierno mexicano, pero es la primera vez que te tenemos a ti, que tenemos a Twitter en el espacio, y decirte, pues, entre 30 y 50% de las personas que hablan en Twitter de política en México, pues son automatismos. A ver, vamos a entrar en la parte final. Nos va a faltar tiempo porque se han dicho muchas cosas, pero entramos en la recta final y habrá oportunidad de retomar el hilo. Pero esta ya es la parte que del video del otro pedazo que pude rescatar, pero bueno, sí ya es el complemento de toda la nota, ¿no? Entonces, yo sí quisiera señalar ahorita que esta entrevista que le hacen a Hugo Rodríguez, pues se me hace bastante interesante, ¿no? Porque sí deja ver algo claro, la madrina que le pone ahorita Carlos Páez diciéndole, bueno, del 30 al 50% de los que tienen los contenidos que son de ataque son automatizados. O sea, aquí quiere decir robots, del 30 al 50 o automatizados, porque muchas personas tienen hasta 3 cuentas en cada celular. Y si ellos saben, como lo explicó Hugo, y no lo dicen, pues bueno, es una tendencia clara a tener una protección hacia alguien, ¿no? Entonces, bueno, esta era parte del video y ojalá que les pueda servir. Ayúdenos a compartir este video, véanlo completo, por favor, es muy, muy, muy importante. Y ojalá que esto sirva para ir estudiando lo que dijo, cada cosa que dijo Hugo, tiempo y forma, y cuántas mentiras dijo Hugo de Twitter. Pero bueno, dale a este video, suscríbete a nuestro canal y ahorita nos vemos en un video en vivo. Chao, chao.